el peligro de dejar vivo lo que nos daña. El peligro de dejar vivo lo que nos daña. Vamos a ver cómo se reproduce. Es el cáncer del alma, el cáncer que ataca al hombre, el pecado, en todas sus ramificaciones. Vamos a hablar de una manera general. Hay una revelación tremenda en esta mañana acerca de cómo se mueve el pecado en el hombre, de cómo trata de arruinar tus mejores momentos, cómo se manifiesta y llega cuando menos lo esperas para robar los momentos más felices de tu vida. De esto hemos estado hablando de algunas maneras, pero hoy vamos a tocar un poco más profundo este tema, un poco más específico, de cómo el pecado arruina los mejores momentos. El pecado arruina las victorias más grandes. Y esto usted va a ir escudriñando su corazón para darse cuenta de cómo muchas veces, estando a la punta o a la boca de ser bendecido, de ser engrandecido por Dios, de ser abierto, el enemigo viene, mete su mano y te dice cuánto, cómo, por qué. Usted vaya pensando, porque la palabra es una administración personal, qué área usted ha descuidado, qué área usted no ha entregado a Dios, áreas de pecado, áreas de corrupción, porque con el dolor de mi alma le digo que si usted no entiende lo que estamos hablando, usted va a perder su tiempo. Por eso es tan desgarrador este pecado de lo que vamos a tocar hoy, porque él llega en el mejor momento, llega en el momento donde tú vas a alcanzar, donde tú vas a ser bendecido. Él llega porque él se esconde. Es un pecado traicionero, es un espíritu que no siempre invade, sino que busca los momentos claves, los momentos idóneos. ¿Cómo funciona el pecado? Voy a hablar de una tipología, vamos a orar. ¿Cómo funciona el pecado en el hombre? ¿Cuál es su naturaleza? Y voy a buscar un ejemplo que es el mejor ejemplo que me viene a la mente, y es el cuerpo humano. Como uno más o menos tiene algún conocimiento de esta área, lo veo tan semejante, tan tremendo. Incluso el pecado trajo la muerte física, el envejecimiento y todo lo que ustedes conocen. El pecado es parecido al cáncer. El cáncer, no sé si alguno de ustedes tiene algún conocimiento de lo que es el cáncer, pero es simplemente la formación de células atípicas en un lugar específico. La mayoría de la gente dice, ¿cómo fue? Los médicos dicen que no tiene cura, y sobre todo dicen esto porque generalmente no se sabe la causa, pero sí en los estudios que se han hecho y ahora que se está creciendo en los hospitales oncológicos, institutos que han estudiado el asunto, se han dado cuenta que las zonas que son atacadas por el cáncer fueron zonas que se debilitaron en un momento determinado. Se ha comprobado, por ejemplo, que un 70 y pico % de las personas que tienen cáncer de pulmón fuman o fumaron en su tiempo de juventud, en su tiempo de disfrute, en su tiempo de fiesta. Y entonces cuando llega el momento de recibir la bendición, lo que reciben es el cáncer de aquellos pecados que cometieron. También se ha probado que muchas de las zonas que han sido afectadas por el cáncer han sido las zonas que más problemas se tienen. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes que está enfrentando la sociedad hoy es el problema de la fornicación, de los abortos, los problemas de ginecología que se han encontrado en la mujer, y vemos una rama terrible en el asunto de cáncer de mama en la mujer y cáncer de próstata en el hombre. Qué coincidencia, son los cánceres más comunes en la sociedad. Pero que se ha visto que la mayoría de las mujeres que han sufrido de un cáncer vaginal han tenido enfermedades venéreas o enfermedades de transmisión sexual. Algunas han sufrido de aborto y han sido estériles producto de los abortos que se
se han hecho. Por lo tanto, no es tan oculto el problema del cáncer. Es casi una consecuencia de nuestra mala alimentación, mala conducta y el pecado en el hombre. También sabemos que el cáncer haya mayor lugar cuando la alimentación es mala. Cuando comemos cosas también que son dañinas, químicos para el cuerpo, el estómago sufre debilidad, de gastritis, úlcera, que luego puede llegar a convertirse en un cáncer digestivo. Podemos darnos cuenta que el cáncer toma el lugar débil de un área. El lugar que está sano, el lugar que está limpio, no es el lugar apropiado para que el cáncer se allegue a ese lugar. Él busca el lugar herido, el lugar donde se afectó durante toda la vida más y aparece en ese momento y golpea traicioneramente para maldecir nuestro cuerpo, para tratar de infectar. Por eso tenemos que nosotros acercarnos al poder de la cruz. Es el poder que sana toda enfermedad y que sana toda dolencia. Pero hoy yo no voy a hablar de las enfermedades, eso lo hicimos antier. Hoy quiero hablar del pecado, cómo salir de él, y de alguien que está vigilando tu vida para cuando menos lo esperes darte traicioneramente un golpe. Vamos a pasar a Hebreos capítulo 12. Apágame la luz de arriba para poder leer. Así dice la palabra del Señor en Hebreos 12:1 en el Nuevo Testamento. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En otro verso: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y el verso 4: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo el pecado. Indiscutiblemente, Dios nos está diciendo: tengan cuidado con la vida que llevan, tengan cuidado con las prácticas que tienen, tengan cuidado con las palabras que hablan, porque todo está bajo juicio, todo está bajo asedio, bajo acecho. Satanás está esperando una palabra corrompida, Satanás está esperando una actitud indebida para entonces tener legalidad y entrar y meter el cáncer del pecado para que reine o para que gobierne ciertas áreas de tu vida. Y entonces, de alguna manera, este pecado genera una iniquidad al punto tal que llega el momento en que empezamos a culpar a Dios. Nosotros fallamos, somos infieles, somos ingratos, y luego cuando vemos que el cáncer, con toda legalidad, por causa de nosotros, con todo el derecho que le dimos nosotros y no Dios, ataca, entonces decimos: Dios, ¿por qué a mí? Nos ha pasado eso. Nos ha pasado eso. Yo quiero tocar este tema a la luz de un espíritu que aparece en el Antiguo Testamento, que es el espíritu de Amalek. La Biblia habla de Amalek, que fue el pueblo que impidió la libertad del pueblo de Dios. Hay un espíritu, y vamos a ver todas sus manifestaciones y en todos los textos que vamos a tocar, que es el espíritu de Amalek, un espíritu traicionero. El propósito de este espíritu, porque se manifiesta de miles de maneras: envidia, celos, contienda, traición, engaño, calumnia, murmuración. Es un espíritu, su propósito, aprenda a ver los propósitos para que pueda discernir quién le usa a usted. El propósito de este espíritu es que el pueblo de Dios no saliera de Egipto y tuviera libertad. Ellos envidiaban la libertad del pueblo de Dios. Ellos sabían, estos demonios sabían, que un creyente, que un pueblo que adora a Dios y arriba de eso tiene libertad, entonces un pueblo que va a conquistar
que va a entrar en tierra de abundancia, que va a entrar en bendición. Y Satanás no quiere que el pueblo de Dios conquiste. Hello. Él quiere, y él no puede impedir que tú seas de Dios, pero sí puede impedir que tú seas libre, sí puede impedir que tú seas próspero, sí puede limitar tu alcance. Por eso que el texto de Hebreo dice, teniendo alrededor una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es lo que está diciendo? Para que la iglesia crezca, para que la iglesia tenga bendición, para que el pueblo de Dios viva en abundancia, hay que limpiarse del pecado. Amén. Esa es la enseñanza. Ahora vamos a ver este espíritu de Amalek, cómo penetra, cuál es su función, cuál es la característica, que la voy a decir desde ahora, porque es el asunto del cáncer. Este espíritu de Amalek es un espíritu de traición. Usted va a ver todas las características. Es un espíritu que no se puede tener misericordia. Es importante esto. Clave en tu vida. Lo puedes anotar para siempre. No para hoy, para siempre. Nunca tengas misericordia de lo que te daña. Nunca bregues a media con una situación que mañana puede destruir tu bendición. Nunca. Dios es un Dios radical. Y muchos de nosotros, por cultura, por esclavitud, porque ese es el problema de no tener libertad en Cristo, tenemos miedo a arrancar de raíz aquellas cosas. Y le tenemos lástima. Ay, pero es que esta mentira me resolvió en un momento. Yo mentí, pero tú sabes. Y entonces yo no voy a mentir más. Pero no hay un arranque de raíz. Y entonces te dan una brecha. Satanás te da una brecha. Tú empiezas a crecer, empiezas a caminar con gozo. Pero ¿qué pasa? Cuando estás a punto de conquistar, el deseo vuelve y se despierta porque nunca lo mataste de raíz. Ayer estaba leyendo un anuncio muy triste, lo estaba compartiendo con algunos de los jóvenes de una revista cristiana que a mí me mandan al internet. Y estaba diciendo, es increíble que la mayoría de los creyentes, se está hablando de casi un 50%, han tenido experiencia con la pornografía. Y un 30% todavía tiene situaciones con estas áreas sexuales. ¿Qué es lo que despierta esto? Todo lo que es fornicación, masturbación, todos estos problemas sexuales que hoy la iglesia lo ignora. Pero dentro de las sillas de nuestra iglesia hay jóvenes con problemas sexuales reales. Mientras tú lees el Salmo 150, ellos están allí pervertidos y su mente viajando con imágenes mortíferas, cancerígenas, que no dejan tener comunión con el Espíritu Santo, que no lo dejan tener gozo y santidad en su interior, porque han dejado una brecha. ¿Qué es lo que habla o qué se dice de la pornografía? El dato que más que quiero dar es que la mayoría de la gente que la practica regresan otra vez a ella. Dice que están un tiempo, a veces semanas, meses, años, pero algún día, en un momento clave, regresan a ella. ¿Por qué? Porque no lo confesaron. ¿Por qué? Porque no la odiaron lo suficiente como para abandonarla. ¿Por qué? Porque tuvieron misericordia de un espíritu que te emocionó por un tiempo y no renunciaste a él, no pediste ayuda, no le dijiste a nadie, mira, yo estoy dispuesto hasta a morir por dejar esto. Esto es algo que me está infectando y que no quiero tocarlo más. Créeme. Y así como esto, esa es la naturaleza del pecado. Ella algún día, si no la matas de raíz, va a regresar. Te va a visitar. Es necesario que renuncie en el tiempo de paz. Que aproveche cada tiempo de oración para renunciar a tus pecados. Porque si eres débil, créeme, ella no va a ser débil contigo. Ella es sucia, asquerosa, sin misericordia, traicionera. ¿Y sabes lo peor? Lo repito por tercera vez. Ella llega en el momento de tu bendición. Mientras tú eres un esclavo, mientras tú te mollas, ella no te visita. Ella está ahí, pero cuando ya tú empiezas a caminar con Dios, esa secuela, esa célula maligna que dejaste viva, esa célula con la que no fuiste lo suficientemente duro, radical,
entonces se vivifica y vuelve a meterte en el mismo lugar. La mayoría de la gente que tiene debilidades en un área, es en esa área que tiene problemas. Pero créanme, y esta es la buena noticia, tú no tienes problemas porque eres débil, sino porque no has sido radical, porque no lo has tomado en serio y porque no has escuchado este sermón que te voy a empezar a dar, para que veas las consecuencias y el peligro de un pecado oculto para traicionar tu vida. Éxodo 17, 8. Vámonos rápido ahora, hasta el 15. Dice, entonces vino Amalek, de este quiero hablar, y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalek mañana, y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían su mano, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Jehová dijo a Moisés, escribe esto para la memoria de un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Impresionante. Aquí empieza, ellos estaban saliendo de Egipto y Amalek se opuso a la libertad. Hay varias cosas que se ven en este asunto que pueden revelar la estrategia de Dios. Por ejemplo, vemos un principio importante que ustedes van a tener que discernir, conocer, entender y vivir. Y es importante entender esto. Es importante entender esto. Y lo primero, que la iglesia puede vencer los espíritus, puede vencer el pecado cuando trabaja en equipo. La mayoría de la gente echa la carga sobre otra persona, culpa. Cuando una persona peca y culpa a otro, ese veneno queda de adentro porque no hubo una confesión. Tú te liberaste, sí, te liberaste de tu culpa, pero no de tu pecado. Por causa de mi esposa, por causa de mi esposo, es que yo hago esto y hago lo otro. Está bien, tú te sientes mejor, pero no estás sanado, porque el veneno está dentro. Sea la influencia externa que sea, hay que sacar el veneno que está dentro de ti. Hay que sacar la inmundicia, porque te darás cuenta durante la prédica qué tan peligroso es. Es importante darnos cuenta que Josué era el guerrero, Moisés era el intercesor. Importante que la iglesia levante el guerrero. El pastor puede ser un guerrero espiritual, pero el pastor es alguien que se mueve bajo la unción de intercesión, bajo la unción de consejo y bajo la unción de autoridad. Uno de los trabajos de Amalek es que los pastores, los ministros de Dios no puedan tener descanso, no puedan levantar sus manos santas para adorar y para interceder por el pueblo. Mucha de la gente del pueblo está lleno de espíritus inmundos que no quieren cuidar la unción sacerdotal que hay en el ministerio pastoral o en el ministerio apostólico, y quieren que el pastor lo haga todo. Es impresionante. Moisés era un guerrero, Moisés era alguien de batalla, pero sin embargo a Amalek se le hizo una estrategia clave. Josué peleó, Moisés levantó las manos, pero aún así al lado de Moisés había dos personas, porque había algo claro. Cuando la unción pastoral, cuando la unción de padre, la unción del ministro que está al frente se debilita, a ti te afecta más que a él mismo. Por eso que hay que sacar la traición del pueblo de Dios. Hay que sacar el chisme, la calumnia, la murmuración. El pueblo se dio cuenta que cuando Moisés tomaba victoria, levantaba las manos, cuando Moisés estaba contento, ellos eran benditos y eran victoriosos. Ellos aprendieron a darse cuenta, porque era exactamente cuando Moisés se cansaba que los enemigos venían y golpeaban al pueblo. Hur y Aarón hicieron su trabajo. Sentaron a Moisés sobre una piedra. La palabra piedra significa roca, la palabra roca significa Cristo. Lo sentaron